Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio a un gran capítulo de la kinesiología, de la fisioterapia, que es la electroterapia. ¿Sí? Es un gran capítulo, como les decía, porque tiene que ver con una serie de aplicaciones en cuanto al uso de las corrientes eléctricas en sus diferentes formas y con el advenimiento de los avances tecnológicos han hecho que muchos equipos sean mucho más simples en cuanto al uso, en cuanto a la diversidad de ondas, en cuanto a la diversidad de diferentes abordajes terapéuticos, en cuanto también a facilitar diferentes procesos de rehabilitación, como vamos a ver un poco más adelante en el transcurso de este cuatrimestre, ¿no? En esta primera parte lo que nos interesa es presentar algunos conceptos básicos históricos, ¿no? Y se define la electroterapia y diferentes definiciones, pero esta es una de las que engloba, es muy simple y engloba a una gran cantidad de abordaje. Y es que se la define la electroterapia con el uso de fines terapéuticos de la corriente eléctrica en sus diferentes modalidades. Otros autores hablan de es el empleo de las corrientes variables, que vamos a ver de qué a qué se refiere cuando hablamos de corrientes variables. Fundamentalmente es que entendamos, comprendamos las corrientes eléctricas, cuál es el uso que tiene a nivel de la recuperación y como abordaje complementario y a veces como abordaje primario en una patología que vamos a avanzar con el transcurso del dictado. Algunos hechos históricos de Franklin en el año 1517, administraba choques, digamos, eléctricos a pacientes obteniendo buenos resultados. En Galvani, Luigi Galvani en 1791 publicó un tratado sobre la acción de la electricidad en el movimiento muscular, así activaba músculos, y en el año 1810 fabricó la famosa pila, la pila que actualmente se sigue utilizando con los principios obviamente similares a los que fueron creados. Y en el siglo XIX, ya un poquito más actual, en el Faraday, descubrió el fenómeno de inducción, ¿sí? Y es un poco el que describió las primeras corrientes variables, que se llaman corrientes farádicas, ¿sí? Durante muchos años se utilizó este tipo de corriente en el área de la electroterapia, y es más, muchas de las corrientes que hoy día se utilizan tienen una base parecida a lo que son las corrientes farádicas. Esto es simplemente un hecho anecdótico, nos interesa conocer puntualmente y fundamentar para qué nos sirve. Hay diferentes fundamentos biofísicos. Algunos de ellos es que el cuerpo humano, por su composición de agua, recuerden que tenemos un 70% de agua y electrolitos, o sea, somos buenos conductores, si se quiere, ¿sí? Entonces, al cambio de la corriente eléctrica. No somos absolutamente, pero sí tenemos una buena conducción eléctrica. Y eso tiene algunos beneficios con respecto a algunas aplicaciones terapéuticas. Este flujo de corriente que pasa por nuestro cuerpo va a producir diferentes cambios fisiológicos según sean ciertos parámetros, ¿sí? Como vimos en la primera parte del año, las corrientes de alta frecuencia, cuando atravesaban por nuestro cuerpo, que se comportaban como una corriente de desplazamiento, no producía una estimulación eléctrica en sí, sino que lo que producía un efecto térmico. El principio de la onda corta, por ejemplo, es la alta frecuencia. Entonces, estas corrientes que vamos a ver ahora, que son corrientes de baja y mediana frecuencia, vamos a ver cuál es el comportamiento de nuestro organismo al paso de la corriente eléctrica. Interviene en el metabolismo celular y favorece la reparación de los tejidos, induce una estimulación neuromuscular, por eso ya vamos a ver diferentes técnicas terapéuticas, y obviamente estimula el músculo debido a una de las propiedades que el músculo tiene, que es la excitabilidad, es decir, actuar sobre la fibra muscular, sobre la placa motora, que seguramente ustedes lo han visto en histología o lo habrán visto en fisiología en primer año, donde la placa motora es el elemento donde el nervio hace su conexión con las miofibrillas musculares para darle la contracción. Entonces lo que uno hace es generar desde el exterior, a través de un estímulo eléctrico, una activación. Vamos a ver luego algunos ejemplos. Pero es importante que tengamos en cuenta algunos términos para que comprendamos. La electricidad es la corriente eléctrica, se refiere al flujo de electrones, ¿sí? Los electrones son partículas cargadas negativamente, una masa muy pequeña, es decir, la electricidad se discurre desde un lugar donde hay mayor cantidad
de electrones a donde hay menos. Para que eso ocurra, debe haber una diferencia potencial, que es la fuerza de desplazamiento de esos electrones desde una zona de exceso, ¿sí?, con carga negativa, recuerden, hacia una zona de déficit. Y esa unidad se llama volt, viene de voltio. Ejemplo, la corriente eléctrica de los tomacorrientes son 220 volts. La corriente es la potencia que genera a nivel de hogareño, ¿sí? Eso es el volt. La unidad media es el de volt, es la diferencia de potencia. El voltaje, que es en este caso, no hay movimiento de electrones, ¿cierto? Si el voltaje está estabilizado ahí, lo mismo sería el ejemplo del enchufe. El voltaje está estabilizado en 220 volts. No transfiere la energía hasta tanto no hay una diferencia de potencia. Entonces, si yo enchufo un elemento, ahí hay diferente. Coloco un enchufe de cargador de celular, por ejemplo. Cuando yo coloco ese enchufe, cuando yo voy a enchufar el cargador, hay una diferencia potencial, entonces ahí la corriente va a fluir. Esto es un poco para que entendamos lo que es electricidad, lo que es diferencia potencial y lo que es voltaje. Si bien estos ejemplos, estos elementos no nos van a ser muy útiles en la práctica diaria, pero está bueno que lo conozcamos porque nos va a permitir entender algunas cuestiones básicas de la física aplicada. La intensidad sí es un elemento que nos interesa conocer porque lo vamos a utilizar en todo nuestro recorrido, digamos, de la terapia y del abordaje como profesionales de la salud, como fisioterapeuta. La intensidad es la cantidad de electrones, ¿sí?, que pasa por un determinado punto en una unidad de tiempo, ¿sí? Determinadas generalmente son en segundos. La unidad de medida es la ampere. El ampere es una medida muy alta, digamos, para entender, entonces utilizamos una submedida que es el miliampere. Es decir, primer elemento que ustedes van a tener que recordar siempre es que la unidad de medida de la corriente eléctrica es el miliampere. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta es la resistencia eléctrica y la impedancia, que están un poquito relacionadas. Como dije anteriormente, el cuerpo humano es un buen conductor, pero no es un conductor como si fuera un cable de cobre, que tiene una transmisión, digamos, eléctrica prácticamente del 100%. No hay pérdida, ¿sí? Es muy poca la pérdida que existe en cuanto al concepto de conductor. Nuestro cuerpo tiene una resistencia en diferentes capas de la piel, van generando diferentes resistencias a ese paso de electrones. Es importante que entendamos que al haber esta diferencia de densidades de tejido, va a comportarse de una manera diferente a las diferentes corrientes eléctricas. Por ejemplo, las corrientes, digamos, que son de baja frecuencia, ¿sí?, tienen mayor resistencia, ¿sí?, a las corrientes de mediana frecuencia. Entonces, aquellas corrientes de baja frecuencia, ya vamos a ver luego qué se llama baja frecuencia, mediana frecuencia y alta frecuencia, ¿sí? En el tema de la baja frecuencia tiene más resistencia, ¿sí?, que a las de mediana frecuencia. Ya vamos a ver luego por qué. Esta unidad de medida de resistencia eléctrica es el ohm, ¿sí? Quienes vengan de escuelas técnicas habrán estudiado la resistencia, habrán estudiado con los testers poder medir resistencia de algunos elementos, con el famoso tester, digamos, que se utilizaba, ¿sí? La unidad de medida es el ohm. Este movimiento de electrones está estudiado y cuantificado por las leyes de Ohm, las leyes de Faraday y la electroquímica. Eso seguramente también lo habrán visto algunos en el área de la física, o en el secundario seguramente lo pueden haber visto si se han desempeñado en escuelas de formación técnica. Otro de los términos que vamos a tener en cuenta es el trabajo. El trabajo es el cálculo que se da por el producto, digamos, multiplicando la potencia, que se expresa en watt, por la unidad en un tiempo, ¿no es cierto?, que se expresa en segundos. Y la unidad de medida es el joule. Esto reténganlo ahora, si bien se utiliza en el área de la fisioterapia, en el área de la electroterapia, lo vamos a ver más eficazmente cuando veamos láser más adelante. La polaridad implica el desplazamiento de los electrones, ¿sí?, en que se desarrollan hacia un polo positivo o un polo negativo. La potencia es la capacidad o potencial acumulado para realizar un trabajo y expresa la velocidad en que se realiza ese trabajo, ¿sí? Es la velocidad de transformar una energía en otra, ¿sí? Y la unidad de medida es el watt. Recuerden que watt utilizamos cuando hablamos de ultrasonido, ¿sí? Cuando hablamos de ultrasonido, la potencia del ultrasonido utilizaba el watt, porque implica una
multiplicación, ¿no es cierto?, del trabajo con respecto a esta energía y la velocidad con que se desplaza esa energía. La densidad de energía también lo vamos a ver, este elemento simplemente lo paso rápidamente, lo vamos a revisar nuevamente cuando veamos la aplicación del láser, ¿no? La densidad de energía es la energía que está suministrada en una determinada superficie, ¿sí? Y tiene que ver con la superficie de depósito, bueno, una serie de elementos que nos van a dar cuál es la energía que es eficaz para poder desencadenar procesos biológicos, ¿no? Esto lo vamos a retomar nuevamente más adelante, pero son elementos que tienen que ver con lo que es la electroterapia, porque también puede utilizarse este tipo de medidas, pero no es lo que habitualmente lo apliquemos en el área de la electroterapia de baja frecuencia y de mediana frecuencia, como vamos a ver en esta oportunidad. Ingresamos en una parte para poder comprender básicamente otros elementos, algunos términos, como son el ciclo o periodo. ¿Qué es un ciclo o qué es un periodo? ¿Sí? Aquí tenemos un eje, para que ustedes siempre recuerden, este eje va a estar dado por la intensidad. La intensidad dijimos que se manejaba o era expresada en miliamperes, y el otro eje es el eje del tiempo, expresado en segundos o sus subunidades, como generalmente milisegundos. Son los elementos que siempre vamos a utilizar como en este tipo de ejes, vamos a utilizar estos dos conceptos, intensidad y tiempo. Bien, ¿qué es un ciclo? Yo tengo aquí, yo podría estudiar varias cosas en este gráfico. Tengo una polaridad, que sería una polaridad positiva, y esto sería una polaridad negativa. Yo tengo una onda, que en este caso es una onda alterna porque va de un ciclo a otro, ¿sí? Y el ciclo sería toda esta onda con esta semionda. Ahí finalizaría el ciclo. Eso significa, esto ténganlo en cuenta porque implica una modalidad que luego nos va a determinar el tipo de onda, con qué tipo de ciclo, con qué longitud de onda, según sea la aplicación terapéutica. Es decir, entonces esta corriente es en pasar desde una fase positiva, ¿no?, a una fase negativa. Podría ser, si fuera una onda de un solo ciclo, la longitud de onda va a ser solamente este punto, pero en este caso es una onda alterna. Toda esta onda, todo el ciclo de esta onda va a estar conformado por este periodo positivo con la que está en el periodo negativo. Y ahí empieza otra onda. Eso es un ciclo o periodo, que es exactamente lo mismo. Aquí también podemos estudiar la longitud de onda, ¿no? Es cuánto es lo que mide una onda, que es el pico de una de las crestas de esa onda, o de la meseta de esa onda, a la otra meseta. O que sería lo mismo que medir todo este elemento. A los fines recordatorios, ustedes vamos a revisar, por ejemplo, que cuando hablamos de onda corta, hablábamos de una longitud de onda de 11 metros. Es decir, la onda, esta onda alterna de la onda corta, tenía 11 metros. Es decir, toda esta gráfica midiéndola. La frecuencia es otro elemento sumamente importante con el cual ustedes van a trabajar con muchísima revisión, casi permanente. Van a estar viendo, van a estar dosificando muchos equipos de electroterapia a través de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de ciclos, la cantidad de ciclos que pasan por una unidad de tiempo. ¿Sí? Realmente se toma como elemento el segundo o milisegundo, generalmente el segundo. La unidad de medida es el hertz, viene el hercio, y su submúltiplo. Generalmente es el hertz o los megahertz, kilohertz. O sea, ya vamos a ver sus diferentes aplicaciones con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces es la cantidad de ciclos, la frecuencia de cantidad de ciclos con la que pasa una determinada onda, de diferentes modalidades, en unidad de tiempo. Unidad de medida, hertz. Y sus múltiplos y submúltiplos. Hay diferentes formas, ustedes van a ver que existen diferentes formas de clasificar la electroterapia. A nosotros nos pareció oportuno este gráfico, que es sumamente muy abarcativo y realmente permite visualizar la gran mayoría de las corrientes eléctricas. Y podemos clasificarlas según la frecuencia, lo que decía recién, según la forma del pulso o según la polaridad. Vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno de estos elementos. Frecuencia, forma de pulso o polaridad. Con respecto a la frecuencia, hablábamos corrientes de baja frecuencia, de media frecuencia o de alta frecuencia.
Y en esta gráfica ustedes podrán ver el rango en que va. Una frecuencia de un ciclo, un hertz, o un kilohertz, kilo significa 1000, o sea, por eso es un kilohertz, eso serían 1000 hertz, son las que se consideran corrientes de baja frecuencia. Todas aquellas corrientes que estimulen en base a este rango de hertz son corrientes de baja frecuencia. Y generalmente el efecto que se busca es un efecto sensitivo a nivel de la piel y excitomotor. ¿Qué es excitomotor? Es estimular o producir una movilización, una contracción muscular visible o en algunos casos sumamente vivaz la contracción. Y los electrodos obviamente van a ir colocados sobre la piel. Aquí se llaman corrientes de media frecuencia, y esta es una de las que más vamos a utilizar en el área de la electroterapia, aquella que va de 1000 ciclos, es decir, de 1 kHz a 10 kHz, es decir, hasta 10.000 ciclos. Este efecto también es igual que el anterior, sensitivo y excitomotor, y también va sobre la piel. ¿A qué le llamamos alta frecuencia? Es aquella que va por encima de los 10.000 ciclos hasta los 50 MHz. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, la frecuencia con la que va la onda corta. Recordamos 27 MHz la onda corta, ¿no? 27 millones de ciclos. Mega es millón. Y el efecto que se busca en estos casos, el de la alta frecuencia, ya no es un efecto excitomotor. No hay digamos, nuestro organismo no interpreta esa corriente como un estímulo que vaya a incentivar la contracción muscular, porque la frecuencia esta corriente ya se comporta como una corriente de desplazamiento, no produce efecto excitomotriz, sino que produce un efecto térmico. Es el principio de la onda corta, de los microondas, de la T-carterapia, como vimos en la primera parte. Y en este caso los electrodos generalmente se aplican a distancia, no eran aplicación directa, además que son diferentes. Entonces, fundamentalmente estos tres elementos, esta clasificación es muy simple de poder recordarla y poder afianzarse en el conocimiento de los agentes de la electroterapia que vamos a utilizar con mayor frecuencia. La otra modalidad también de clasificar la electroterapia es en base a la forma de pulso. Es decir, ¿cómo es ese pulso? Cuando hablamos de pulso, hablamos cómo es esa onda que estamos trabajando. Entonces tenemos ondas monofásicas o pulsos monofásicos, que se llaman monofásicos porque están en una sola fase. Nuevamente tenemos el eje de la intensidad y del tiempo. Y acá tenemos una línea isoeléctrica que se llama. Esta sería la gráfica, por ejemplo, de la corriente galvánica que vimos en la primera parte, lo que era la iontoforesis, es una corriente que se mantiene siempre continua, es una corriente ininterrumpida, es decir, no se interrumpe en ningún lado, por eso se llama corriente galvánica ininterrumpida. O una corriente galvánica interrumpida podría ser, por ejemplo, esta corriente es una corriente que tiene interrupciones, ¿sí? Por eso y da como pulsos. Entonces aquí tenemos corrientes rectangulares o farádicas, como en este caso son las corrientes neofarádicas, que son corrientes rectangulares, son pulsos, monopulsos separados, ¿no es cierto?, que van conformando diferentes estímulos, pero siempre están están siempre en la polaridad positiva, por así decirlo en este caso, es decir, son corrientes que tienen una forma de pulso en cuanto a la forma de onda, es la descripción, como se describe. Entonces tenemos ondas rectangulares, cuadradas, etcétera, triangulares, ya vamos a ver, ¿sí? Y otra forma son las corrientes exponenciales o progresivas, es decir, donde la pendiente de ascenso de la corriente va creciendo de manera gradual, ¿no es cierto? Y va bajando de manera gradual, o en este otro caso, puede ir subiendo de manera gradual y descender de manera brusca. O las corrientes exponenciales, que esta tiene una utilidad muy importante, y lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación, cuando hablemos de corrientes con estimulación selectiva. Esta corriente exponencial tiene una particularidad y una aplicabilidad muy interesante que la vamos a ver más adelante. Lo importante es que entendamos cómo son las formas de onda, cómo se las describe, según este caso, según la forma, y hay una diversidad impresionante de formas de onda, más de 50 tipos de ondas, pero no es el objetivo en esta primera presentación, sino que ustedes entiendan de que existen diferentes modalidades en cuanto a la clasificación y diferentes formas de onda. Con el tiempo, obviamente, han ido desapareciendo muchas corrientes eléctricas y se han ido quedando algunas de las que tienen mayor eficacia y mayor aceptación, digamos,
y aplicabilidad y evidencia científica en cuanto a el abordaje terapéutico. Entonces, monofásica, todas estas son corrientes monofásicas porque están de un solo lado de la fase, son corrientes positivas, en la mayoría de los casos, excepto la farádica, que ustedes ven aquí, tiene un hemiciclo negativo, y la forma que puede ser cuadrada, rectangular, pueden ser progresivas, pueden ser triangulares, pueden ser exponenciales, ¿sí? Eso según la forma de onda. Puede ser, según la forma del impulso, puede ser bifásico o alterno, que es lo mismo. Entonces tenemos corrientes bifásicas o alternas, que es lo mismo. Bifase significa dos fases, tiene las dos fases. En este caso tenemos un ciclo positivo y un ciclo negativo. Entonces es una corriente bifásica o corriente alterna. Es exactamente lo mismo. También se le llama corriente sinusoidal o senoidal. Es lo mismo. Esta ondita que ustedes ven acá es una corriente bifásica, alterna, simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque tiene la misma forma el hemiciclo positivo que el hemiciclo negativo. Hay corrientes asimétricas, como la vamos a ver aquí abajo. Consecutivas, sería este el caso. Desfasadas, son aquellas corrientes en las cuales el ciclo negativo está desfasado del positivo. Y las asimétricas, como ustedes ven acá, el ciclo, por ejemplo, un ciclo positivo de una onda es diferente al ciclo negativo, no es la misma forma de onda. Es decir, usted tiene una misma forma de onda, ¿sí?, que sería una consecutiva. Aquí tenemos una desfasada, donde tenemos el ciclo negativo que está, en realidad está eliminado el ciclo negativo, y las asimétricas, como en este caso, donde el ciclo positivo es diferente al ciclo negativo. Por otro lado, también tenemos dentro de este concepto en cuanto a las formas de onda, aquellas corrientes que se llaman corrientes moduladas. La modulación habla de, uno puede modular una corriente, o sea, el equipo puede emitir una corriente modulada en amplitud, ¿sí? ¿No es cierto? En amplitud sería como en intensidad o en frecuencia, es decir, puede emitir trenes de pulso, que se llama. ¿Qué es un tren de pulso? Es un paquetito de la suma de diferentes estímulos, luego un silencio eléctrico, que se llama, es decir, no hay estimulación, y luego vuelven a aparecer esos trenes de pulso. Esto ya lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del concepto de electrogimnasia, vamos a retomar este concepto. Entonces, lo importante es que entendamos que son corrientes moduladas, ¿sí?, en amplitud, como ven aquí, o en frecuencia. Fíjense que tienen mayor cantidad de ciclos. Aquí tenemos un ejemplo de 8000 Hz, o sea, 8000 ciclos, y aquí tenemos una frecuencia de 2000 Hz. Entonces, modulada en frecuencia en este caso, y son trenes de pulso, paquetes de pulso separados de un silencio eléctrico. Y la otra clasificación, que es la clasificación según la polaridad, se refiere a la fase, ¿sí? Y recordamos que la fase puede ser positiva o negativa. El electrodo negativo, por convención, es el electrodo, digamos, que es el cátodo, que se llama, está marcado con un color negro, y es la que recibe lo que se llaman los cationes, es decir, la que recibe los iones provenientes del cátodo. El electrodo positivo es el ánodo, que se llama, el nombre es de ánodo, el color es rojo, ¿sí?, ya sea en el electrodo o en el pin que ingresa en el electrodo, está señalizado de esta manera, rojo o negro, y recibe lo que son los aniones. Y hay corrientes, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en un uso de estética, por ejemplo, voy adelantando algunos de los usos, tenemos aquí diferentes tipos de electrodos, ¿no es cierto? Un electrodo rojo y un electrodo negro, ¿sí? Tenemos el cátodo, este sería el cátodo, y este sería el ánodo, ¿no? Son diferentes canales colocados para activar musculatura y demás. Y las corrientes que se llaman apolares son corrientes alternas, simétricas o simétricas, que en realidad no hay una polaridad. La mayor parte de las corrientes de electroterapia que vamos a ver hacia adelante son generalmente corrientes apolares, es decir, no hay una necesidad de conocer la polaridad, ¿sí?, por el comportamiento que genera este tipo de onda específicamente. Recuerden que sí necesito conocer la polaridad cuando aplicaba algún tipo de técnica, como la iontoforesis. ¿Se acuerdan que necesitamos conocer cuál era el cátodo y cuál era el ánodo para saber, por ejemplo, la ubicación de los medicamentos? Y en algunos casos que conozcamos la polaridad es importante, cuando son corrientes que tenemos identificadas, porque generalmente es un electrodo que suele ser más activo que el otro. Pero eso lo vamos a ver luego en las diferentes técnicas. Por ahora me interesa que ustedes sepan diferenciar una corriente según sea
tipo de pulso, según sea la frecuencia, o sea, la forma de onda, la frecuencia, y según sea la polaridad. ¿Qué efectos produce las corrientes eléctricas? Produce una serie de efectos. Yo voy a señalizar algunos principales, pero produce efectos químicos. Obviamente el paso de la corriente eléctrica produce una serie de cambios químicos, produce una activación sensitiva, los receptores sensitivos, y vamos a utilizarla en algunos casos para abordaje del dolor. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de electroanalgesia. Tiene una influencia motora, es decir, porque el estímulo eléctrico, como dijimos al principio, tiene una preferencia por producir una activación aprovechando el fenómeno de excitabilidad que tiene el músculo, ¿no? Las fibras musculares. También nos puede servir para relajar el músculo. Fíjense qué interesante. O sea, no solamente puedo activar, sino que también puedo relajar el músculo, obviamente con diferentes parámetros que lo vamos a ver en los prácticos. También puede facilitar la regeneración de los tejidos. Esto también es muy importante, relacionándolo a los procesos de reparación y curación que los vimos en la primera parte del año. Y obviamente también produce efectos terapéuticos como efectos térmicos, que eso ya lo hemos visto en la alta frecuencia principalmente. ¿Sí? Primordialmente la alta frecuencia va a producir estos efectos térmicos, no tanto en el área de la corriente de mediana frecuencia o de baja frecuencia. Si bien hay una pequeña producción de efecto térmico, no es lo que nos interesa, tampoco es excesivo. De hecho está que si yo tengo un efecto térmico muy importante en una aplicación de corriente de baja frecuencia o de mediana frecuencia, estoy ante una situación donde el equipo está funcionando mal. Entonces, esto es un elemento que tenemos que saberlo distinguir. Cuando el efecto térmico predomina y cuando no debería estar presente el efecto térmico, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la corriente eléctrica? Vamos a dar una serie de ejemplos aquí, algunos elementos básicos. Por un lado, nos permite diagnosticar, nos permite hacer una evaluación de la estructura neuromuscular. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos que se llama electrodiagnóstico, una técnica específica que nos permite evaluar una determinada condición clínica de una estructura o de la integridad entre el nervio y el músculo. También nos sirve para determinar los diferentes puntos motores. Vamos a ver luego una gráfica de puntos motores. Los puntos motores son los puntos donde se inserta el nervio en la fibra o la miofibrilla. Y en el tratamiento de las parálisis, ¿no es cierto?, periféricas o centrales, según sea, ya vamos a ver los diferentes tipos de utilización. Los trenes de pulso, ¿para qué nos sirve cuando seleccionemos técnicas? Los trenes de pulso sirven para producir relajación muscular. También se puede utilizar para el aumento del trofismo o de la forma y de la fuerza, ¿sí? También permite mejorar la sensibilidad propioceptiva porque permite ir concientizando de manera activa la sensación de contracción muscular, principalmente en aquellos fenómenos patológicos o en aquellas condiciones en que el paciente ya ha estado por mucho tiempo inmovilizado, por ejemplo, haya tenido un yeso, haya tenido una ortesis externa que haya, digamos, producido que haya una menor movilidad. Entonces, permite también recrear, ¿no es cierto?, la contracción muscular, la sensibilidad propioceptiva que se llama. Permite activar las placas motoras, fundamentalmente, y facilitar el bombeo circulatorio muscular. De allí surge uno de los elementos por los cuales también nos sirve para facilitar un drenaje, ¿sí? En el área de la estética, de la electroestética que se llama. También nos sirve para producir una potenciación muscular moderada, ¿sí? Ya sea en la fase o en la vía aeróbica o en la fibra o en la fase anaeróbica de un músculo o de un grupo muscular. Lo vamos a ver en la aplicación en el área de la kinesiología deportiva, por ejemplo, también puede utilizarse como un elemento de recuperación específico y vamos a ver qué tipo de corrientes son las indicadas. También sirve para producir analgesia de manera externa a través de un estímulo eléctrico y, como les dije anteriormente, para producir la elongación muscular. Diferente a la relajación muscular. La relajación muscular es un elemento, es una aplicación para facilitar, sin modificar el trayecto o sin modificar, mejor dicho, no, más que el trayecto, sin modificar la longitud del músculo.
En el caso de la elongación muscular, sí nos va a permitir facilitar porque actúa más sobre el complejo tendinoso de Golgi, sobre el uso neuromuscular, etc. Eso es una técnica muy específica, pero para que ustedes entiendan cuántas cosas podemos utilizarla a la electroterapia para facilitarnos a nosotros el trabajo luego manual, si uno decide, o una terapéutica determinada. Cuando utilizamos diferentes tipos de frecuencias, ¿sí? Estamos dando como diferentes tips ante diferentes situaciones. Cuando utilizamos diferentes frecuencias, las vamos a utilizar para incrementar el aporte energético, ¿sí? En un determinado punto, evitar lo que se llama el fenómeno de acomodación, que es lo mismo que pasa cuando utilizamos la modulación. Un estímulo eléctrico, el organismo se termina como acomodando a ese estímulo y termina no respondiendo de la misma manera que al principio. Entonces, el hecho de que modifiquemos frecuencia o modifiquemos, como me estoy adelantando al punto, pero por ejemplo, si modificamos la modulación, eso nos va a permitir evitar este fenómeno de que la fibra muscular se acomode a esa corriente y la respuesta no sea la misma que la que yo estaba buscando al principio. Sirve también para el uso de las diferentes frecuencias, la analgesia, lo que se llama electroanalgesia, que lo vamos a ver más adelante, y la estimulación muscular en diferentes tipos de fibras. Con respecto a la modulación, que señalé al principio y señalé hace un rato, es también facilitar o evitar el fenómeno de acomodación y hacer que el tratamiento sea más tolerado por el paciente, ¿sí? Y a su vez también nos permite que la sensación en la epidermis sea mucho menor, ¿sí? Y que la acción sea mucho más profunda. Y esto hace de que la corriente, al no ser percibida en el exterior, va a permitir, de alguna manera, que tenga una mayor profundidad en la acción terapéutica. Bien. Hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de aplicar la electroterapia, ¿sí? Son diferentes. Uno de ellos, primero, que tenemos que acostumbrarnos a utilizar equipamientos que tengan una habilitación, las normas de lo que se llaman de bioseguridad, y en nuestro país quien lo administra quien rige esta norma es la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología. Entonces, son diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta en los momentos de comprar o de adquirir un equipamiento. Es decir, que cumpla ciertas normas de bioseguridad. Hay diferentes normas de bioseguridad, lo vamos a adelantar más adelante, pero una de las más importantes es la norma de seguridad eléctrica, ¿sí? Las normas IEC que se llaman, que permiten darle garantía de que el equipamiento que vamos a utilizar cumple estas normativas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que debe haber una identificación de los parámetros, como la intensidad, ¿sí? En este caso, este es un ejemplo simple de un equipamiento que nos permite modificar la intensidad. La frecuencia, en este caso es un panel, digamos, electrónico, otros puede haber perillas, digamos, de manera como si fueran potenciómetros, es decir, lineales, al igual que la intensidad. La rampa, ¿qué es la rampa? Es la forma en que la corriente va subiendo, ¿sí? Hasta que encuentra su intensidad, luego la meseta y luego la rampa de descenso. Esa es como es una onda, cuando es un pulso o un tren de pulso que tiene una cierta secuencia. Es decir, ciertos parámetros que nos debe permitir el equipamiento poder modificar. La aplicación de trenes de pulso, los anchos de pulsos, y identificación de los electrodos, tanto sea como positivo o negativo. Esos son elementos básicos. Y obviamente normas de protección y una parada, digamos, en lo posible una parada automática o de alerta ante una situación determinada. Eso tiene que tener una identificación rápida que ustedes necesiten, puedan apagar un equipo en caso de una situación en la cual necesitemos modificar algo o ante un imprevisto. También tenemos que tener en cuenta la tolerancia del paciente. Los pacientes generalmente suelen tener temor a la aplicación de la corriente eléctrica porque a lo mejor han tenido una mala experiencia, entonces bueno, les trae aparejado esa huella que quedó en el cerebro de una corriente eléctrica. Entonces es común que el paciente tenga temor. Hoy en día muchos equipos están conformados de manera tal que la percepción a nivel de la piel es muy baja, ¿sí? En muchas técnicas que vamos a utilizar. Hay que tener en cuenta los tipos de piel, no es la misma resistencia o la impedancia que dije anteriormente.
con los diferentes tipos de piel, incluso en la zona, hay zonas que son diferentes, tienen diferencia en cuanto a la percepción y a la sensibilidad. Hay que tener en cuenta si hay trastornos locales y sistémicos, ¿sí? Si hay úlceras, si hay lesiones, si hay heridas, si hay varices, si hay flebitis, hay una serie de elementos que uno tiene que tener en cuenta para evitar no cometer efectos o producir acciones colaterales, o producir lo que se llama iatrogenia, es decir, producir una quemadura, ¿sí? Como en este caso, o sea, hay efectos colaterales que generalmente son producidos en la mayor parte de los casos por mala técnica, porque algo que no utilicé adecuadamente, como es la colocación del electrodo, el almohadillado o el elemento, el gel conductor que estoy utilizando, o no fue lo suficiente, o el electrodo no quedó lo suficientemente húmedo como debería estar. Es decir, generalmente son algunos detalles que tienen que ver con la aplicación, y eso es nuestro campo como fisioterapeuta, tener en cuenta ciertos elementos básicos para evitar estos efectos colaterales, ¿sí? O esta iatrogenia. Iatrogenia es daño, eso significa iatrogenia, y la más común de todas son las quemaduras que pueden producirse. Que vamos a ver que en realidad las quemaduras se producen con mayor frecuencia cuando la corriente es de un solo polo. Cuando usamos corrientes alternas es muy difícil producir una quemadura. Por eso hoy en día la gran mayoría de los equipos utilizan este tipo de principio en cuanto a lo que es la forma de onda. Y también recordar, me estaba saltando un punto, que es los fenómenos de acomodación eléctrica, que lo señalé anteriormente, es decir, la corriente tiende a veces a producir, según sea, algunos pulsos, algunos tipos de onda, no todos, pero algunos tipos de onda, tienden a producir una acomodación. Por lo tanto, a veces eso requiere que uno esté modificando los parámetros a los fines de que se produzca el efecto que yo deseo producir. Bien, vamos a hacer un break en este momento.